Muy bien, empezamos una nueva unidad que es uniones químicas. Como siempre, ya el archivo lo subí, lo pueden ver en su Classroom, en su espacio de novedades o tablón. Ahí subí unionesquímicas.pdf, que es los temas de la carpeta, y también tienen al lado la guía de ejercicios que vamos a ir haciendo a medida que avancemos con las clases. Empezamos. Cuando hablamos de uniones químicas, lo que nosotros hablamos ya hasta ahora, vimos sobre los átomos, ¿sí? Estuvimos viendo distintos tipos de átomos, las partículas que los forman, que son los protones, neutrones y electrones. Lo que ahora vamos a ver en uniones químicas es que esos átomos se unen y forman lo que llamamos moléculas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos una molécula de agua que tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Esos átomos, que ya los estudiamos cada uno, este tiene 8 protones, lo sabemos por el número atómico, por lo tanto tiene que tener 8 electrones alrededor. El átomo de hidrógeno que tiene un protón y un electrón a su alrededor, este átomo de hidrógeno lo mismo. Estos tres átomos se unen formando esta molécula que es muy conocida y la llamamos agua a esta molécula. Es, digámoslo así, es la gotita más pequeña que podemos alcanzar de agua. Si dividiésemos gotita tras gotita y dividiésemos en millones de pedacitos una gotita de agua, llegaríamos a esta, la gotita más pequeña, la molécula de agua. También existen otras moléculas que son un poquito más complicadas. Miren esta, tiene un montón de átomos. Esta es la molécula de sacarosa, lo que sería la molécula del azúcar. Es decir, si agarro un granito de azúcar y lo rompo en millones y millones de pedacitos, llego a la porción más pequeña de azúcar, que es esta, la molécula de sacarosa. De igual manera existe otra molécula mucho más compleja, por ejemplo, que es la molécula de ADN, la que contiene toda nuestra información genética en nuestras células. Miren toda la cantidad de átomos que tiene esta molécula. Obviamente nosotros no vamos a llegar a ver moléculas tan complejas como esta. Vamos a ver moléculas mucho más simples, como esta. Lo que vamos a estudiar especialmente es cómo es que llegan a unirse esas moléculas, esos átomos, para formar moléculas, y que de la manera en que se unan va a darnos algunas características de esa sustancia. Empezamos primero repasando algo que ya vimos nosotros en la unidad anterior, que justamente fue con lo que estuvimos terminando, que es la energía de ionización, ¿sí? Hablamos de que la energía de ionización es la energía que tiene un átomo para mantener agarrados sus electrones, y a su vez es la energía que hay que entregarle a un átomo para sacarle electrones. Vimos que los átomos que están arriba y a la derecha en la tabla periódica son los que tienen mucha energía de ionización, mientras que los que están abajo y a la izquierda son los que tienen poca energía de ionización. Es decir, estos que están acá tienen a sus electrones bien agarrados y estos que están acá abajo no los agarran tan bien. ¿Cuál es el átomo al que más cuesta sacarle un electrón? Bueno, claramente si me fijo en la tabla periódica y voy bien arriba y a la derecha, el átomo que se encuentra acá es el helio. Ese es el átomo más difícil de sacarle un electrón. Especialmente el que vamos a estudiar nosotros es el flúor, que está un poquitito más abajo del helio. Esos son los átomos a los que más cuesta sacarle electrones, los que más energía de ionización tienen. ¿Y cuál será el átomo que menos cuesta sacarle un electrón? Bueno, justamente voy para el otro lado, abajo y a la izquierda. Átomos como el francio, como el cesio, todos los que están acá son los que menos energía de ionización tienen, son los que más fácil es sacarle electrones. También dijimos en la clase pasada que a estos átomos que cuesta muy poco sacarle electrones porque tienen poca energía de ionización, los llamamos metales, mientras que a estos que tienen mucha energía los llamamos no metales. Vamos a hablar de otra característica muy parecida, que es la
electronegatividad. Acá me quedó mal escrito. Que es la capacidad que tiene un átomo no para cuidar sus electrones, sino para sacarle electrones a otro átomo. Fíjense, acá está hecho como una imagen de relieve, ¿no? Los átomos que tienen más altura, más relieve, como el flúor, el oxígeno, el cloro, tienen 4,0, 3,5, 3,0 de electronegatividad. Y a medida que me muevo abajo y a la izquierda, encuentro átomos que tienen menos electronegatividad. 0,7 el cesio, 0,7 el francio, 0,9 el radio. Es decir, acá tengo mucha electronegatividad y a medida que me muevo para acá, tienen menos electronegatividad. Y entonces, ¿cuál será el átomo que tiene más capacidad para sacar electrones? O sea, ¿quién es el átomo con más electronegatividad? Bueno, justamente el flúor, ¿sí? Que tiene 4,0. Esta información, la electronegatividad, aparece en sus tablas periódicas. Puede aparecer de dos maneras. Una manera es que directamente ustedes tendrían que revisar bien, en esta tabla no aparece, pero tienen que revisar bien los datos que aparecen en su tabla, ¿sí? Y suele aparecer abajo y a la izquierda por acá un dato que se llama electronegatividad. Es decir que en muchas tablas el dato de electronegatividad aparece adentro de cada cuadradito de los elementos. En otras tablas periódicas a veces ustedes la dan vuelta y al dorso de la tabla es muy probable que aparezca algún gráfico como este que están viendo en pantalla, ¿sí? Así que de las dos maneras puede aparecer, pero casi siempre está este dato en las tablas periódicas. Entonces, el flúor es el elemento con más electronegatividad. ¿Y quién es el átomo del elemento con menos capacidad para quitar electrones? Y el francio o el cesio. Esos dos tienen muy baja electronegatividad, 0,7 los dos. ¿Sí? Son los que menos electronegatividad tienen. ¿Esto tiene alguna relación? ¿Qué relación puede tener esto con la energía de ionización? Porque fíjense, qué curioso, ¿no? Acá están los elementos con más electronegatividad, que también son los que tienen mucha energía de ionización. Y acá abajo están los que tienen menos electronegatividad, es decir, los que también tienen poca energía de ionización. Y bueno, hay una relación. Claramente, si un átomo tiene poca energía para cuidar a sus electrones, entonces también va a tener poca capacidad para sacarle electrones a otro. No podemos pretender que si no cuida bien a sus electrones, pueda quitarle electrones a otro. Y lo mismo pasa con los átomos que tienen mucha electronegatividad. Son átomos que también tienen mucha energía de ionización, es decir, cuidan muy bien a sus electrones. Por lo tanto, pueden quitarle electrones a otro. Bueno, ahí estaba también explicada las respuestas. ¿Pero qué sería entonces la unión química? Bueno, la unión química es la fuerza que va a mantener unidos a los átomos para formar esas moléculas. ¿Y cómo se van a unir esos átomos? Bueno, se van a unir si en ese proceso de unirse intercambian electrones. Y ahí es donde vamos a volver un poquito más atrás en algo que ya habíamos hablado hace algunas clases atrás y dije, esto en uniones químicas lo vamos a ver mucho. Cada átomo puede tener distintos electrones en su último nivel. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón en el único nivel que tiene. El helio tiene 2 electrones en el único nivel que tiene. Todos los átomos en su primer nivel no pueden tener más de 2 electrones. Ahora aparece el litio, que tiene ese primer nivel completo, pero después empieza a tener un segundo nivel, ¿sí? Y en ese segundo nivel el litio tiene solamente un electrón. El berilio tiene 2 electrones. El boro tiene 3 electrones. Y así sucesivamente. Bueno, los átomos buscan tener en su último nivel
8 electrones para estabilizarse, para mantenerse bien. Esa regla es la que llamamos regla de octeto, es decir, todos los átomos buscan tener su último nivel de 8 electrones completo. Puede ser que busquen ganar electrones para llegar a 8, o, como el caso del litio, por ejemplo, que tiene un solo electrón en su último nivel, lo que va a buscar es sacárselo de encima para volver al nivel anterior que ya está completo. ¿Sí? Esa es la regla de octeto. Todos los átomos buscan tener 8 electrones en su último nivel. La estructura de Lewis es una forma de presentar a los elementos. Nosotros ya habíamos visto otras formas de representar a los elementos. Por ejemplo, habíamos visto que representar al elemento, es decir, el símbolo del elemento, la letra que la representa, con el número atómico arriba y el número atómico abajo, y arriba a la derecha poner la carga que tenga ese átomo, era una manera. Ahora nosotros vamos a ver otra manera, que es justamente esa, los símbolos o estructura de Lewis. Que consiste en escribir el símbolo del elemento, y en vez de poner el número atómico, número másico, lo que representamos es, con puntitos, crucecitas, rayitas, lo que quieran, representamos los electrones de su último nivel. ¿Y de dónde saco ese dato? Los electrones del último nivel. Bueno, eso lo habíamos visto en el tema anterior. Por ejemplo, miren. Acá tenemos el hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo, es decir, en la columna 1A. Y si recuerdan, habíamos dicho que el grupo me da el dato de cuántos electrones tiene ese átomo en su último nivel. Es decir, el hidrógeno tiene un electrón en su último nivel. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, todos estos elementos, como están en el grupo 1A, también tienen un electrón en su último nivel. Por eso que cuando yo escribo la estructura de Lewis o el símbolo de Lewis del hidrógeno, acá se los presento, es la H de hidrógeno y el puntito que representa el único electrón que tiene el hidrógeno en su último nivel. Si vamos por ejemplo al caso del oxígeno, el oxígeno está en el grupo 6A con número romano, siempre hay que mirar los números romanos. 6A, como está en el grupo 6, el oxígeno va a tener 6 electrones en su último nivel. Es decir, si yo vengo acá, ahí lo tengo representado. Oxígeno y 6 puntitos. Sabemos que el oxígeno tiene 8 electrones en total, ¿sí? Pero tiene 2 en el nivel de adentro y 6 en el nivel de más afuera. Esos son los que me interesan. El flúor, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en el último nivel. Y claro, porque cuando vengo a la tabla periódica, me encuentro que el flúor está en el grupo 7A. Así que cuando ustedes quieran escribir la estructura de Lewis de un elemento, por ejemplo, el estaño, escriben el símbolo, SN, y tienen que ponerle los electrones del último nivel. Así que suben y se fijan en qué grupo, en qué columna está. Ah, está en el grupo 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4 electrones en el último nivel. Bien, hasta acá vendrá esta primera parte donde hablamos sobre la estructura de Lewis, y la próxima clase que voy a subir vamos a empezar a hablar sobre la unión iónica y las características de esa unión.